Muy bien, a continuación vamos a revisar la norma internacional de auditoría 240 que titula Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude. Muy bien, como en cada norma que hemos ido revisando, es importante aclarar, como en este caso, que la NIA 240 que nos habla sobre las responsabilidades del auditor, obviamente cuando se ve temas de fraude, es que los mismos tienen que interpretarse en forma conjunta con lo establecido con la NIA 200 que nos habla sobre los objetivos globales del auditor independiente. ¿No? Entonces, como les comentaba, la NIA 200 es una guía, un marco general que establece objetivos y el resto de las normas internacionales de auditoría tienen que ir acompañadas siempre con los objetivos que el auditor plantea en cuanto a lo establecido en la NIA 200. Respecto al alcance de esta NIA, esta norma internacional trata principalmente de las responsabilidades que tiene el auditor respecto al fraude en cuanto a la auditoría de los estados financieros. Concretamente, esta norma internacional de auditoría se va a aplicar en forma conjunta con lo establecido con la NIA 315, que nos habla sobre la identificación y valoración de los riesgos, y la NIA 330, que nos habla sobre la respuesta del auditor respecto a los riesgos valorados. Entonces, esta norma principalmente se va a relacionar tanto con la NIA 315 y la NIA 330. A partir del párrafo 2, esta norma de lo que nos habla son de las características del fraude. Cuando realizamos la auditoría de los estados financieros de una empresa, el auditor puede identificar ciertas incorrecciones. Y estas incorrecciones sabemos que se pueden generar por fraude o por error. Así es como define las incorrecciones el marco general, si quieren, de lo que son las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, en esta norma donde se habla más sobre fraude, es que ¿cuál es la diferencia entre fraude o error? Y aquí colocaba marcado que el factor clave es la intención. Vale decir que el error puede ser una incorrección involuntaria o que no se haya hecho con la intención de que haya un error, y que el fraude va a generar una incorrección, pero que existe cierta intencionalidad en el momento de generar dicha actividad. Por eso es que dentro de las características del fraude, la norma internacional define que el factor clave es la intención que puede existir para cometer fraude. La palabra fraude es un concepto bastante amplio. Sin embargo, para poder tener las ideas más claras, para los efectos de las normas internacionales, el auditor relacionará el fraude principalmente con una incorrección de carácter significativo o importante en el conjunto de los estados financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones que se cometen en forma intencionada. Vale decir que hay un indicio de fraude en el mismo. Por un lado,
las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta, por un lado, y por otro lado, un fraude que pueda derivar en la apropiación indebida de activos. Entonces, esta norma va a definir el fraude desde dos puntos de vista. Vuelvo a repetir, incorrección en información financiera fraudulenta y por otro lado, apropiación o uso indebido de activos. Aunque el auditor dice puede tener indicios o casos excepcionales para identificar la existencia del fraude, el auditor, en esencia, dentro de lo que es una auditoría de estados financieros, no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. Aquí estamos hablando del concepto general de una auditoría de estados financieros que obviamente es diferente al enfoque de una auditoría forense donde, dependiendo cuál va a ser la naturaleza de la auditoría forense, ahí sí se podría entrar a determinar lo que son actividades fraudulentas que se pueda encontrar en una empresa. ¿Ve? Entonces, es importante ver que la norma internacional primero está para dar seguridad razonable sobre los estados financieros y obviamente lo que esta norma trata de explicar y cómo es que vamos a encarar la existencia del fraude dentro de la realización del trabajo de auditoría externa a nivel de lo que representa los estados financieros. A partir del párrafo 4, lo que nos habla es sobre la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Para esta norma internacional de auditoría, separa en forma clara cuáles van a ser las responsabilidades de la gerencia, por un lado, y cuáles deberán de ser las responsabilidades del auditor como tal. Respecto a las responsabilidades de la empresa, ¿qué es lo que nos dice en el párrafo 4? Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección, vale decir, nos está hablando de las gerencias, o los directores que con sus puestos ejecutivos dirigen la empresa, dice que estos son los principales responsables de la prevención y de la detección del fraude. Entonces, a ojos de la norma de auditoría, las máximas autoridades que dirigen a una empresa, ellos son los responsables para poder colocar controles, sean preventivos o detectivos, respecto al fraude que se puede originar en una empresa. Entonces, la norma internacional de auditoría pone en una línea clara cuál es la responsabilidad del gobierno corporativo de una empresa respecto al fraude. Y el párrafo 5 nos dice, en consecuencia, cuáles son las responsabilidades del auditor. Y el párrafo 5 dice, el auditor que realiza una auditoría de conformidad con las normas internacionales o los estándares internacionales es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en su conjunto, están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Esa es la responsabilidad del auditor en el trabajo que realiza. Por ende, si revisamos nuevamente la NIA 200 y contrastada con la NIA 400, es que surgen limitaciones inherentes o de naturaleza
en una auditoría, donde claramente esta norma se sincera y dice que existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente. Entonces, nótese que cuando vamos a prestar el servicio de una auditoría externa, cuando estamos realizando un trabajo donde vamos a entregar seguridad positiva, es que existen ciertas limitaciones, inclusive aún aplicando todo lo establecido por las normas internacionales de auditoría, y obviamente este párrafo es bastante importante y realmente nos coloca o nos aterriza en un contexto adecuado de cómo deberíamos encarar la auditoría de estados financieros. ¿Qué es lo que nos dice el párrafo 6? Como se indica en la NIA 200, que nos habla sobre los objetivos globales del auditor, los posibles efectos de las limitaciones inherentes son especialmente significativos, dice, son importantes en el caso de incorrecciones debidas a fraude. Obviamente hay una primera limitación que el auditor tiene en el desarrollo de su trabajo. Esto se debe a que el fraude puede llevar planes sofisticados o cuidadosamente organizados para que los mismos no sean expuestos o no sean visibles. Y algunos ejemplos que menciona la norma es falsificación, omisión deliberada del registro de transacciones o la realización al auditor de manifestaciones intencionalmente erróneas por parte de la empresa. Entonces, estas son las limitaciones a las que está sujeto un auditor en el desarrollo de su trabajo. El párrafo 7 nos indica, además, por otra parte, el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debido a fraude cometido por la dirección es mayor que en el caso de fraude cometido por empleados. Aquí nos habla, en este párrafo, que cuando hablamos de fraude, podemos encontrar fraude tanto a nivel operativo de una empresa como también a nivel directivo. Y esta norma nos advierte que el riesgo de que exista fraude en los niveles directivos es mucho más complicado de identificar que el fraude realizado a nivel de personal operativo en la empresa. Y precisamente este párrafo tiene lógica porque la dirección o los puestos ejecutivos de una empresa normalmente ocupan posiciones que les van a permitir poder vulnerar los controles existentes y obviamente por la posición que tienen fácilmente podrían alterar o podrían estar por encima del trabajo de otras personas. Entonces eso es lo que nos establece el párrafo 7. El párrafo 8 lo que nos dice es: en el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional. Nuevamente el párrafo 8 nos dice, señores, no se olviden de los conceptos de escepticismo profesional vertidos en la NIA 200. Por ende, en la aplicación de esta norma, agarramos la NIA 200, agarramos el párrafo donde de hecho la norma nos recomienda que el auditor tiene que tener este escepticismo profesional y dentro de este concepto de escepticismo el auditor debe estar pensando la posibilidad de que la dirección haya eludido ciertos controles y obviamente reconociendo el hecho de que los procedimientos de auditoría
que son eficaces para la detección de errores pueden no serlo para la detección del fraude. ¿No? Entonces, ese es el nivel de actitud o el nivel de pensamiento que debe tener un auditor. Con eso no estamos diciendo que la empresa de hecho está cometiendo fraude, sino que estamos con la actitud de tener un escepticismo para poder ver cómo es que el auditor diseñaría sus pruebas o las respuestas al riesgo en caso de que existiera fraude, que es diferente a lo anteriormente mencionado. Revisemos ahora los objetivos de esta norma. A ver, en el párrafo 11 lo que nos menciona es los objetivos del auditor son respecto a la NEA 240. Por un lado, identificar, dice, y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Eso es parte de un objetivo. Pero si revisamos este párrafo, lo que nos está diciendo es identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Lo que nos está diciendo es que tenemos que estar en la capacidad de identificar y valorar los aspectos más significativos que podrían derivar en que estos estados financieros hubieran estado preparados bajo ciertos indicios de fraude, pero no de todo, pero sí de lo más significativo. Segundo, el objetivo del auditor es, dice, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, tal cual establece la NIA 500, con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. Primero nos pide identificar y valorar, y segundo, la norma nos dice que después que hagamos los dos trabajos, como parte de la respuesta al riesgo, debemos obtener evidencia respecto a fraude. Y finalmente, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude, obviamente si estos temas han sido identificados durante la realización de la auditoría. Entonces, 3 son los objetivos planteados por esta norma. En el párrafo 12, como en cada norma hemos podido ir revisando, nos habla de definiciones y en este caso hay 2 definiciones como tal en esta NIA. Por un lado nos define fraude. Y fraude, como dijimos anteriormente, es un acto intencionado. Hay intencionalidad, es la característica principal del fraude. Realizado por una o más personas. ¿A qué nivel? De la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, vale decir las gerencias o los directores, los empleados o terceros de la empresa que conlleven la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Esa es la conceptualización de fraude para fines de la norma internacional de auditoría. Ahora, ¿cuáles son cómo define como factores de riesgo de fraude? Los factores de riesgo son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. A estos hechos o circunstancias que derivan en fraude, técnicamente esta norma los menciona como factores de riesgo relacionados con fraude. El párrafo 13. Ahora entramos a los requerimientos y vamos a repasar el concepto de escepticismo profesional, pero con ojos de lo que es la NIA 240. De conformidad con la NIA 200, lo que decíamos,
el auditor mantendrá una actitud de escepticismo durante toda la auditoría, principalmente en que es posible que exista una incorrección material debida a fraude, ¿no? La posibilidad, dice el auditor, siempre estará en su cabeza que existe la posibilidad de que exista fraude dentro de la actitud de escepticismo que debe mostrar. Ahora, en el párrafo 14 lo que nos dice es, o sea, ¿qué pasa si el auditor quiere despojarse de ese escepticismo? Entonces, salvo que tenga los motivos para creer lo contrario, vale decir que el auditor en este caso quiere despojarse o quiere quitarse el sombrero de escepticismo y seguramente querrá realizar el enfoque sin este escepticismo que de alguna manera pueda obstaculizar la agilidad del trabajo. Si lo quieren ver así, el auditor puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos, pero para que eso exista, dice, salvo que el auditor tenga ciertos motivos. Y estos motivos claramente deberán estar documentados en los papeles de trabajo, obviamente si quiere despojarse de esa actitud. El párrafo 15, ¿qué es lo que nos indica? Cuando las respuestas a las indagaciones ante la dirección o ante los responsables del gobierno de la entidad sean incongruentes, vale decir que en la indagación encontramos que el gerente nos dice una cosa y los procesos de la empresa son otros, no hay igualdad de criterios entre lo que se dice y lo que se hace, el auditor investigará dichas incongruencias y obviamente verá a qué se deben las mismas. A partir del párrafo 16, lo que nos habla es sobre la discusión entre los miembros del equipo del encargo. La NIA 315, que nos habla sobre identificación y valoración de los riesgos importantes o significativos, requiere en uno de sus párrafos que entre los miembros del equipo, entre el equipo que va a participar en el cliente, la discusión, si quieren, una discusión que pone un énfasis especial en el modo en que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a incorrección material debida a fraude. Vale decir es que a nivel de todo el equipo de auditoría, todos los miembros del equipo, empezando por el socio a cargo hasta el último asistente, deberán discutir si los estados financieros, que es base para el examen que van a realizar, están expuestos o han encontrado ciertos indicios de que puede existir fraude en el mismo. Eso es lo que establece la NIA 315. Respecto a los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas, el párrafo 17 lo que nos indica es: al aplicar los procedimientos de valoración de riesgo, vale decir cuando vamos a colocar en términos numéricos el riesgo y lo vamos a medir, y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad, vale decir, hacemos la valoración de riesgo y desarrollamos herramientas para el conocimiento de la entidad, el auditor aplicará los procedimientos recogidos en los apartados 18 y 25 que vamos a revisar a continuación con el fin de obtener información para identificar los riesgos de incorrección material que nos puedan llevar a la existencia de fraude. Revisemos estos apartados, como dijimos, a partir del párrafo 18 hasta el 25. ¿Y qué es lo que nos indica?
El párrafo 18 nos habla sobre la dirección y otras personas de la entidad. El auditor dice realizará indagaciones ante la dirección sobre 3 aspectos que nos obliga a realizar la norma. Perdón, son 4 aspectos. Por un lado, la valoración realizada por la dirección, o sea, tenemos que indagar que cómo es que la dirección realiza la valoración de los riesgos relacionados con que los estados financieros que la gerencia va a mostrar dentro de su responsabilidad esté libre de fraude. Eso es lo que tenemos que preguntar a la dirección. Segundo, el auditor verá el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad. O sea, primero empezamos a consultar sobre cómo es que la gerencia, cómo hace su valoración respecto a que los estados financieros no estén preparados en forma fraudulenta. Segundo, que el proceso, ¿cuál es el proceso que tiene la dirección para identificar y dar respuesta de fraude a nivel de la entidad? Tercero, de existir el caso, la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de la entidad de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad. Y finalmente, la comunicación por la dirección a los empleados de su opinión relativa a las prácticas empresariales y al comportamiento ético dentro de la organización que es dirigida por las máximas autoridades o ejecutivos que pueden dirigir una empresa. El párrafo 20, ¿qué es lo que nos dice? Para aquellas entidades que cuenten con una función de auditoría interna, vale decir que en una entidad existe un departamento de auditoría interna, el auditor realizará indagaciones entre las personas adecuadas de la función con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude, si el departamento de auditoría interna tiene indicios de fraude o se ha recibido una denuncia de fraude, para conocer principalmente las opiniones acerca del riesgo de fraude identificadas por el Departamento de Auditoría Interna. El párrafo 21 nos habla sobre los responsables del gobierno de la entidad. Salvo, dice, o a excepción, en el caso de que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, dice, el auditor obtendrá conocimiento del modo en que los responsables del gobierno de la entidad ejercen la supervisión de los procesos de dirección destinados a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude, así como del control interno que la dirección haya establecido para mitigar ciertos riesgos. Entonces, aquí nos habla de dos funciones de la dirección. Primero, de ver que los responsables del gobierno corporativo de una entidad, cómo es que realizan la supervisión de los procesos antifraude en una empresa. Y segundo, cómo es que los controles internos desarrollados por la empresa ayudan a mitigar los riesgos de fraude que se puedan originar en el desarrollo de actividades de una empresa. A eso hace referencia este párrafo 21. El párrafo 22 lo que nos indica es que el auditor realizará indagaciones ante los responsables del gobierno de la entidad para determinar si tienen conocimiento de algún fraude, si tienen indicios de fraude o si han recibido denuncias de fraude. Y esto generalmente se plasmará
en algunas empresas, algunos softwares de auditoría te van desplegando ciertos cuestionarios, o en los papeles de trabajo se tienen cuestionarios antifraude donde se cubre el párrafo 21 y 22 precisamente para documentar que el auditor cumplió con lo establecido por la NIA 240. ¿Qué nos dice el párrafo 23? El párrafo 23 nos habla sobre la identificación de relaciones inusuales o inesperadas. ¿De qué se trata esto? El auditor evaluará, dice, si las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan identificado al aplicar procedimientos analíticos, incluidos los relacionados con cuentas de ingreso, pueden indicar riesgos de incorrección material debido a fraude. Como bien sabemos, en la etapa de planificación de la auditoría y dentro del proceso de lo que es conocimiento de negocio, el auditor lo que realiza es un análisis de los estados financieros. Y en este párrafo 23 lo que nos está diciendo es, producto del análisis de los estados financieros que el auditor realiza, es que si el auditor ha encontrado que en la empresa que está auditando existen variaciones que no sean usuales o que no hayan sido explicadas como tales, y que las mismas no nos hayan llevado a la existencia de fraude por parte de esta empresa. De eso es de lo que nos está hablando el párrafo 23. El párrafo 24 nos indica sobre otra información. El auditor tendrá en cuenta si otra información que haya obtenido indica la existencia de riesgos de incorrección material debido a fraude. Vale decir que el auditor generalmente tiene acceso a toda la información financiera de la empresa y también información no financiera, y nos está diciendo que en este proceso no sé si el auditor llega a la conclusión de que ha encontrado un indicio de fraude, y obviamente para realizar la adecuada valoración de este indicio. Finalmente, el párrafo 25 nos habla sobre evaluación de factores de riesgo de fraude. En este párrafo lo que nos dice es que si bien los factores de riesgo de fraude no indican necesariamente su existencia, a menudo han estado presentes en circunstancias en las que se han producido fraudes y por tanto pueden ser indicativos de riesgos de incorrección material debido a fraude. Este es un tema más de criterio y juicio profesional. Vale decir que el auditor, de acuerdo a la experiencia y a la aplicación del juicio y el criterio profesional, de acuerdo a las pruebas que va realizando y obviamente a los resultados que va obteniendo, es que puede encontrar ciertas condiciones no habituales en las pruebas que generalmente se realiza, para ver si las mismas no detonan al final con la existencia de fraude. A eso es a lo que hace referencia este párrafo 25. A partir del párrafo 26, de lo que nos habla es sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, tal cual lo establece la NIA 315. Entonces, de acuerdo con esta NIA, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones relativas a transacciones, saldos o información a revelar. Siguiente. Para la identificación y valoración de los riesgos materiales, el auditor, basándose en la presunción de que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, evaluará qué tipos de ingresos, de transacciones generadoras de ingreso o de afirmaciones dan lugar a tales riesgos.
Lo que en este párrafo nos está diciendo es que cuando nosotros vamos a auditar los ingresos, de hecho, por la naturaleza de estos ingresos, tienen un alto riesgo inherente de que pueda existir fraude. Entre comillas, basándonos en la presunción. Eso es lo que nos está indicando este párrafo. De hecho, nos está diciendo, ojo, por favor, vayan con cuidado en la auditoría de lo que son los ingresos, si quieren, en términos más resumidos. El párrafo 28 asimismo nos indica que el auditor tratará los riesgos valorados y el auditor obtendrá reconocimiento de los correspondientes controles de la entidad, incluidas las actividades de control que sean relevantes para dichos riesgos. A continuación vamos a ver cuáles son las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. Si revisamos como respuesta global de acuerdo a lo establecido por la NIA 330, el auditor determinará, dice, las respuestas globales necesarias frente a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en los estados financieros. En esta determinación de respuestas frente a los riesgos valorados, el auditor, por un lado, asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, las cualidades y las capacidades del equipo de auditoría a quienes principalmente se les va a encargar que vayan a hacer las pruebas antifraude que un auditor pueda realizar. Si quieren, lo que la norma está diciendo, que para que se haga este trabajo se necesita auditores que tengan cierta pericia. Asimismo, el auditor evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad nos llevan a que esta empresa haya aplicado medidas que puedan tener un carácter de subjetividad. Asimismo, nos pone en alerta en transacciones que sean complejas y en estos dos aspectos, estas nos podrían indicar de que la información financiera fuese fraudulenta. No nos está diciendo, de hecho, que realmente en este tipo de situaciones existe fraude. No, lo que nos está diciendo es que cuando estamos bajo estas circunstancias debemos estar mucho más alertas de la existencia de fraude. Eso es lo que nos está diciendo la norma internacional. Asimismo, como respuesta al riesgo, el auditor debe introducir un elemento de imprevisibilidad, lo que nos está diciendo que seguramente en la prueba que el auditor va a realizar, la prueba no tiene que ser previsible en cuanto a la selección de la naturaleza y el momento de la realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Vale decir que en este caso, por el juicio profesional que tenga el auditor, incluirá un elemento que no sea previsible dentro de la auditoría, obviamente para probar o si quieren que el auditor esté tranquilo en caso de que haya encontrado un indicio de fraude. Respecto a los procedimientos de auditoría en respuesta a riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, en cuanto a afirmaciones, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión respondan a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude. El párrafo 32 nos habla
sigue sobre respuesta a riesgo, pero en este caso relacionada con la elusión de controles, vale decir con que el hecho de que los controles internos no hayan podido detectar o prevenir el fraude. En este caso, lo que nos menciona es que aunque el nivel de riesgo de que la dirección pueda eludir los controles, obviamente va a variar de una entidad a otra por la naturaleza y por todas las condiciones en cómo una empresa se desarrolla. La existencia del riesgo en sí está presente en todas las entidades. Eso es lo que nos dice la norma internacional. Claro que el impacto o el nivel cuando midamos este aspecto va a variar de acuerdo a una empresa a otra, pero el riesgo está presente en todas. ¿Cuál riesgo? El riesgo de fraude y por consiguiente el tema de fraude se considera un riesgo significativo en el momento de la auditoría. El párrafo 33 nos habla que con independencia de la valoración realizada por el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de, primero, comprobar la adecuación de los asientos del libro de diario registrados en el mayor. ¿Qué tareas relacionadas con los libros diarios debe realizar el auditor? 3 tareas. Primero, realizará indagaciones entre las personas que participan en el proceso de información financiera sobre actividades inadecuadas o inusuales relacionadas con el procesamiento de los asientos en el libro diario. Vale decir que seguramente el auditor se reunirá con el equipo de contabilidad de una empresa o con el equipo o con los responsables que proveen de insumo, llamemos entre comillas, de información para el departamento contable, preguntándoles cómo es que se manejan las transacciones que no son habituales o típicas dentro de una empresa. Siguiente, seleccionará asientos del libro diario y otros ajustes realizados al cierre del periodo, siempre considerando que estos no sean habituales dentro de lo que pueden ser los asientos de ajuste que normalmente una empresa realiza. Y tercero, considerará la necesidad de comprobar los asientos del libro diario y otros ajustes realizados durante todo el periodo. Siguiente. En el inciso B nos dice revisar las estimaciones contables en busca de sesgos. No nos olvidemos que cuando preparamos estados financieros, cuando estamos en el lado de preparadores de la información financiera, es que se utiliza generalmente estimados contables para algunas partidas. Estos estimados contables, a ojos del auditor, ¿qué es lo que debe realizar? Y simplemente como ejemplo de estimaciones contables están los porcentajes para la previsión de cuentas de dudosa cobrabilidad, están las estimaciones de la asignación de inventario obsoleto, están el uso de estimados en los porcentajes de apropiación de años de vida útil estimadas, y ahí podemos ir mencionando una serie de estimaciones, de estimaciones que una empresa utiliza dentro de lo que son políticas contables. Entonces, ¿qué es lo que el auditor hace con este conjunto de estimados contables? Lo que va a realizar es, primero, va a evaluar si los juicios formulados y las decisiones tomadas por la dirección al realizar los estimados contables, aunque sean razonables, pueden indicar un posible sesgo por parte de la dirección o que estos estimados, si quieren, no estén adecuadamente sustentados con cierta base. Segundo, llevará a cabo una revisión retrospectiva de los juicios y de los supuestos de la dirección relacionados con estimaciones contables significativas. Vale decir que en este punto el auditor seguramente verá por principio de uniformidad que una empresa tiene que aplicar los criterios de estimados contables de un año al otro.
Por ende, revisará si este año las estimaciones contables que la gerencia ha utilizado son coherentes con las utilizadas por la empresa en gestiones anteriores. Eso es lo que nos está diciendo este segundo punto. Y finalmente, en el caso de transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios, vale decir que toda transacción que no esté con la operativa normal de la empresa tiene que estar necesariamente auditada a ojos de la NIA 240. Y en este caso el auditor evaluará si el fundamento empresarial de las transacciones o su ausencia, vale decir que no hayan registrado alguna de estas transacciones, indica que pueden haberse registrado con el fin de engañar a través de información financiera fraudulenta. El párrafo 34 lo que nos dice es que el auditor determinará si para responder a los riesgos identificados de que la dirección eluda controles, necesita aplicar además otros procedimientos de auditoría. A partir del párrafo 35 nos habla sobre la evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evalúa si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes, si existe coherencia en las pruebas analíticas que realizamos en los estados financieros, pero aquí nos está hablando en los procedimientos analíticos que aplicamos antes de la emisión del informe final. No nos olvidemos que los procedimientos analíticos los aplicamos en el proceso de planificación y conocimiento del negocio, y la norma también nos obliga a aplicar estos procedimientos antes de la emisión del informe. Y estas pruebas analíticas tienen que ser coherentes y congruentes. Eso es lo que nos está reforzando esta NIA 240. Asimismo, si el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa de fraude. Si existe tal indicio, el auditor va a evaluar cuáles las implicaciones. En el párrafo 37 lo que nos dice es, si el auditor identifica una incorrección, sea o no material, nos está diciendo, hay un error. Y esto puede que no sobrepase el umbral de materialidad que el auditor ha determinado en su papel de trabajo de materialidad. Deberá ver si esta incorrección ha sido del resultado de fraude, ¿no? Y obviamente, de ser así, volverá a considerar nuevamente la valoración del riesgo. El párrafo 38, ¿qué dice? Si el auditor confirma que los estados financieros contienen incorrecciones debidas a fraude o no puede alcanzar una conclusión respecto al indicio de fraude, debe evaluar cuáles las implicaciones en la auditoría que está realizando. Vale decir que deberá evaluar ahora cuál es el impacto en la materialidad respecto a la auditoría que está realizando. Ahora, el párrafo 39 nos habla sobre la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o indicios de fraude, el auditor se encuentra con circunstancias excepcionales que le lleven a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría, entonces primero determinará las responsabilidades profesionales y legales existentes donde el auditor esté desarrollando su trabajo, y de que el auditor debe informar a la persona o personas que han realizado el nombramiento. Generalmente el nombramiento al auditor se da por la máxima autoridad de una empresa o por los socios de la empresa o por el directorio de una sociedad. Entonces deberá informar, dice, al cuerpo colegiado que ha contratado a esta empresa o la máxima autoridad que contrató al auditor, manifestándoles este hecho. Segundo, considerará si procede renunciar al encargo, y asimismo qué es lo que dice las disposiciones legales en la jurisdicción donde esta empresa está desarrollando su auditoría. Ahora, si el auditor renuncia, si la decisión del auditor va a ser renunciar,
primero discutirá con el nivel adecuado de la empresa la renuncia al encargo y los motivos que le obligan al auditor sobre la renuncia. Y segundo, determinará si existe algún requerimiento profesional o legal que exija que el auditor informe de su renuncia al encargo. Estos párrafos en sí, en esencia nos llevan a decir que en la auditoría, lejos de encontrar un indicio de fraude, la firma de auditoría ha encontrado fraude. Y que este fraude a través a través de las pruebas no puede bajar los niveles de riesgo aceptables por la firma. Por ende, por más pruebas que el auditor realice, si ya está seguro o ha confirmado los indicios de fraude, entonces la firma no quiere de alguna manera manchar la reputación de la misma, ¿no? Por ende, entonces se ha decidido, señores, nos bajamos del carro o damos un paso al costado y obviamente bajo esta decisión que de hecho es extrema, la norma a partir de los párrafos 38 y 39 es que nos da ciertas directrices de cómo es que la firma de auditoría debe manejarse bajo estas circunstancias. El párrafo 40 sobre manifestaciones escritas, ¿qué es lo que nos dice? El auditor obtendrá manifestaciones escritas ¿de qué? Primero, de que reconocen su responsabilidad en el diseño, la implementación y el mantenimiento de control interno, eso es lo que debe manifestar la gerencia o la dirección de una empresa, de que se han revelado al auditor los resultados de la valoración realizada por la dirección, eso tiene que estar por escrito, de que se han revelado o que el auditor conoce hechos de fraude o indicios de fraude, donde estén implicados la dirección, los empleados o otras terceras personas, y finalmente que el auditor tiene conocimiento, por eso es que dice que han revelado su conocimiento de cualquier denuncia de fraude o de indicios de fraude. Esto es lo que debe tener una confirmación o una manifestación escrita por parte de la gerencia hacia el auditor. Ya casi para finalizar. Respecto a las comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia de fraude, la norma internacional de auditoría dice que este hecho debe comunicarse en forma oportuna al nivel adecuado de dirección de la empresa, salvo que exista una disposición legal o reglamentaria dependiendo el país donde el auditor esté desarrollando su trabajo. Asimismo, respecto a la comunicación de un fraude a las autoridades adecuadas fuera de la entidad, si el auditor, en el párrafo 44, esto es muy importante, si el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que lo haya, determinará si la ley, regulación o los requerimientos de ética son aplicables. No se olviden que de acuerdo a la norma de ética existe la condición de confidencialidad en el servicio de auditoría. Y obviamente para poder comunicar a un tercero, realmente primero tenemos que ver la ley, la regulación y si la norma de ética nos permite el hecho de poder comunicar cierta actividad de fraude hacia afuera de la empresa. Para este caso requiere que el auditor informe a una autoridad apropiada fuera de la entidad y establecer responsabilidades en cumplimiento de las cuales informar a una autoridad competente ajena a la entidad y si la misma puede ser adecuada en función de las circunstancias. El párrafo 45 respecto a documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría primero las decisiones significativas de que se haya tomado durante la discusión mantenida entre los miembros del equipo, los riesgos identificados y valorados respecto a fraude. Asimismo, el auditor incluirá en la documentación de auditoría las respuestas globales de los riesgos valorados relacionados con fraude
y los resultados de los procedimientos de auditoría que se aplicaron como respuesta a los riesgos identificados relacionados con fraude. Asimismo, en la documentación de auditoría, el auditor incluirá las comunicaciones sobre fraude que haya realizado a la dirección, a los responsables del gobierno de la entidad o a las autoridades reguladoras y a otros cuando corresponde. Finalmente, si el auditor concluye que en las circunstancias del encargo no es aplicable la presunción de que existe un riesgo de incorrección material debida a fraude, vale decir, quiere despojarse de este escepticismo profesional de fraude, entonces, y aquí nos habla específicamente para el reconocimiento de ingresos, incluirá en la documentación de auditoría las razones que sustentan dicha conclusión. ¿Ya? Entonces, con esto hemos terminado la revisión de esta norma internacional que de hecho tiene muchas aristas y que nos brinda ciertas guías de cómo el auditor deberá proceder en caso de que identifique fraude en la auditoría que está realizando. Gracias.